Enseguida, en nombre de los compiladores de Capital Natural de México, escucharemos al doctor Soberón, al doctor Dirso y a la maestra Carabias. Cedemos la palabra al doctor Soberón. Distinguidos miembros del presidio, tantos amigos y tantas amigas que veo aquí en este auditorio, mil gracias por la invitación a hacer algunas reflexiones sobre esta experiencia que fue ayudar a compilar el volumen número 1 de la obra. Tengo que decir que los otros dos compiladores, mis amigos Gonzalo Halfter y Jorge Llorente, formaron una parte muy importante de este trabajo. Este es un trabajo que tuvo un costo hasta humano, por la cantidad de trabajo y por lo intenso del proceso. Entonces, quiero primero mencionarlos a ellos como pilares de este trabajo. Imagínense que la Tierra fuera del tamaño de una naranja y que esa naranja la meten en agua. Va a salir cubierta con una película de agua que apenas se nota. Ese es más o menos el espesor proporcional de la atmósfera de nuestro planeta, como lo que sería una película de agua de una naranja metida en una cubeta. O sea, es prácticamente invisible. En el espacio las fotos tienen que tener un ángulo muy especial para que se vea el espesor de la atmósfera. Si bien, hasta donde sabemos, toda la atmósfera contiene seres vivos y ciertamente DNA, la mayor parte de la parte viva está concentrada en una pequeñísima fracción de esa capa tan tenue que sería la atmósfera, la biosfera, la parte viva, que es la que mantiene a nuestras sociedades funcionando. Todo el tiempo nos imaginamos que somos sociedades tecnológicas. Sí, somos sociedades tecnológicas, existe Internet y los iPods y todo eso, pero la base material de nuestras sociedades son los procesos que ocurren en la biosfera. Y esos procesos son realizados por una cantidad gigantesca de pequeñas partecitas que interactúan unas con otras, que realizan ciertos procesos y que forman estructuras. Esas son las especies. No sabemos cuántas especies hay en el planeta. No tenemos más que una vaga idea y según a quien le pregunten van ustedes a recibir una respuesta de 10 millones o 15 o 30. Hay entusiastas que piensan que hay como 100 millones. Si uno considera todo lo que son organismos como las bacterias, que tienen una estructura completamente diferente, incluso el concepto de especie se esfuma y se convierte en algo que no es demasiado útil. La realidad es que hay una gigantesca cantidad de pequeños componentes estructurados que nos dan los servicios de los cuales nosotros, por reflexionar mayormente en ellos, vivimos, nuestra base material. ¿Cómo puede un país o cómo puede un planeta pretender intervenir drásticamente? Esta obra, nuestro Capital Natural de México, es un intento de sintetizar y de organizar y de proveer de apuntadores, de pointers, de direcciones a lo que en México sabemos sobre todas estas partecitas, todos estos componentes, las tuerquitas, los tornillos, los engranencitos de la máquina que nos da de respirar, que nos da de beber, que nos da de comer. Esas son ese es el intento finalmente, si lo viera uno filosóficamente, de esta obra. Y la obra está basada en literalmente siglos de conocimiento sobre esas partecitas y sobre esos ecosistemas formados de las especies y lo que contienen esas especies y para qué sirven. Y dije siglos en serio, porque el conocimiento de los seres vivos de México tienen larguísimas raíces en nuestros pueblos indígenas. En uno de los capítulos más importantes de esta obra, que es el de la lengua, las lenguas que se hablan en México y cómo esas lenguas han servido para expresar diferentes cosmovisiones respecto a los seres vivos que habitan las diferentes regiones de México, en esa obra realmente queda uno impresionado a darse cuenta que en ese capítulo
que los varios cientos de variantes principales de expresar cosmovisiones, que son las lenguas que hay en nuestro país, todas, absolutamente todas, se han expresado respecto a sus ambientes vivos. Entonces, esto quiere decir que la raíz de nuestros conocimientos es muy antigua. Una de las frustraciones que yo tengo es que no fuimos capaces de incorporar mucho más ese tipo de punto de vista sobre el mundo en este capítulo, pero en este libro, pero hubiera sido imposible. Simplemente nos contentamos con hacer notar que este conocimiento existe y que ha sido documentado y que desafortunadamente, como lo mencionó el doctor Curcio hace un momento, mucha de esa gran riqueza se está perdiendo porque las lenguas están muriendo, ¿no? Pero no solo es esta vertiente, que es la vertiente, dijéramos, indígena de la visión de la vida que hay en nuestro país, sino también la de los científicos, que en México abarca cientos y cientos de colegas. Hace no demasiado, cuando yo todavía era estudiante de licenciatura, claro que eso es en el Pleistoceno, pero se contaban con los dedos de una mano los especialistas en muchos temas, o no teníamos ninguno. Actualmente hay muchos, están en todo el país, escriben muchísimo, salen al campo, realizan estudios, hacen monografías, enseñan. Todo ese acervo gigantesco yo querría poderles decir, está contemplado en el Capital Natural. No todo, mucho se quedó fuera. Pero aún así este primer volumen cita más de 2,000 referencias bibliográficas, Las bases de datos de nombres tienen más de 80,000 nombres. 80,000 nombres que sabemos de especies que existen en este país. ¿Por qué lo sabemos? Por el trabajo de esos científicos acumulado a lo largo de décadas y décadas y décadas. La cantidad de información cartográfica que se utilizó está en los terabytes. Terabytes es una cantidad descomunal de información. Tenemos una cantidad descomunal de información cartográfica, meteorológica, climatológica, topográfica sobre el territorio, y mucha se incorporó y se utilizó para esta obra. El trabajo que hay ya sobre la genética, sobre cómo funcionan, sobre qué hay dentro de estos nombres, los binomios latinos, dice uno Carpodacus mexicanos, dice uno Pterourus multicaudatus, y pues es un nombre, pero abajo de eso, detrás de eso está todo el funcionamiento, toda la genética, todo el metabolismo, los compuestos secundarios que pueden ser de un gigantesco valor potencial para la industria biotecnológica, pero también para la gente que vive alrededor de esas especies. De eso todavía estamos al principio, porque en el libro se reportan 200 especies que han sido estudiadas genéticamente, pero algunas de esas ya contamos con el genoma completo. Y muchísimas más vienen en camino porque la tecnología avanza todo el tiempo. Entonces, no todo eso está expresado en su totalidad en los volúmenes, obviamente. Estos volúmenes son los índices, los apuntadores, la síntesis de toda esta vasta cantidad de información que ya existe en nuestro país. Se repite continuamente, en México lo oímos decir todo el tiempo, es que no sabemos. No es que no sepamos, es que nos da flojera ir a la biblioteca o meternos a la base de datos o a la página de web y sacar la información. Esa información en buena medida ya existe. Ahora, falta mucha, claro que falta mucha. Parte de lo que aprendimos al hacer esto es todo lo que falta.